Buenas tardes, audiencia. Volvemos a estar aquí después de las vacaciones para la mayoría de nosotros, y pues continuamos con los tutoriales para el tema de Motion Control en TIA Portal. Si recordáis, habíamos hecho la configuración del hardware, habíamos hecho la configuración del objeto tecnológico, con lo cual ya tenemos el sistema a punto para empezar a darle comandos de movimiento, y en este tercer tutorial lo que vamos a empezar a ver son los comandos de movimiento para manejar el eje por programa. En este caso veremos, por cuestiones de tiempo, que no se nos haga esto muy largo, veremos los primeros, digamos, 4 comandos: el que activa el eje, el MC Power, el MC Home para hacer el referenciado, y el MC Move Velocity y el MC Move Jog. Entonces ya empezamos yendo al TIA Portal y vamos a partir de donde lo dejamos la última vez, que era en el tutorial número 2. Cogemos el tutorial número 2, lo abrimos y vamos a hacer un pequeño cambio. Ahora les comento. Nos vamos a la CPU, al objeto tecnológico, lo que sería propiamente el eje que queremos controlar, y vamos a cambiar una cosa de la configuración mecánica. No sé si recordarán, pero teníamos una configuración en la que teníamos una relación de reducción de 1 a 5, y teníamos también, si nos vamos al apartado Mechanics, y teníamos que una vuelta, si recuerdan lo de la constante de avance, una vuelta del elemento que mueve la carga, aquí eran 157 milímetros, que correspondían al desarrollo de una polea de 50 milímetros de diámetro. Entonces esto nos va a complicar mucho para ver si el movimiento que realiza el motor es el esperado. Y vamos a ponerlo esto a una unidad mucho más sencilla. Vamos a decirle que no hay relación de reducción, que es el motor directo al eje, y vamos a trabajar en unidades de una vuelta. Si yo configuro esto así, que sería también lo mismo que si tuviera un usillo de paso 1 milímetro, aquí lo ideal sería que en lugar de poner milímetros barra rod, yo pudiera poner una vuelta, porque son nuestras unidades, vueltas de motor. Vamos a hacer simplemente este pequeño cambio. Vamos a ir en línea y descargar esta configuración, y a partir de aquí empezaremos con las instrucciones de control de movimiento. Indica que algo no coincide, lógicamente, porque hemos cambiado este parámetro. Vamos a actualizarlo. Bien, ya lo tenemos todo en verde, ya podemos empezar a incorporar ese pequeño programa con estas instrucciones. Entonces, para esto vamos a hacer un bloque donde estén contenidas todas las instrucciones de control de movimiento. Para esto nos vamos a Program Blocks y añadimos un nuevo bloque. Al final, este nuevo bloque no es más que una forma de poner el código agrupado y no ponerlo directamente en el OP1, que también lo podríamos hacer, pero luego queda muy feo. Por lo tanto, vamos a crear un bloque de función. En este caso lo vamos a crear en Function Block Diagram, el lenguaje de programación, porque queda bastante gráfico para las instrucciones de control de movimiento, y
ya tendríamos, aquí ya tendríamos para empezar a programar. Pues vamos allá. Hemos visto que la primera instrucción de todas es la instrucción. Para elegir las instrucciones tenemos aquí, esto está bastante bien, esta pestaña, Instructions, está bastante bien porque están bastante bien agrupadas y además esto es dinámico. Esto cambia en función del lenguaje de programación que tenga elegido. Vamos a Motion Control y aquí nos aparecen MC Power. Vamos a insertar aquí un bloque de función MC Power. Esto que nos pregunta aquí, instancia sencilla o instancia múltiple, solamente tenemos que tener clara una cosa. Si este function block va a ir dentro de otro function block, lo tenemos que declarar. No, perdón, me estoy liando, porque esto es parameter instance, es otra cosa, no voy a entrar ahora. Entonces aquí siempre single instance y le damos al OK, y con esto ya se nos crea aquí este function block y lo único que tenemos que hacer es parametrizarlo. Axis, ¿qué eje vamos a habilitar con este function block? Vamos a habilitar nuestro eje axis 01. Podemos clicar de aquí y arrastrar. Esto es una cosa que está muy bien del TIA Portal, que podemos clicar de un tag y arrastrarlo y ponerlo como entrada en otro bloque. Luego, el bit de habilitación. Cuando activemos este bit, el eje se habilitará, el objeto tecnológico se pondrá a funcionar. Entonces aquí vamos a crear un tag. Vamos a poner X porque es un booleano y estoy utilizando la notación húngara. Y como que esto va a habilitar el eje 1, voy a poner X axis 01 power. Bien, estos tags los voy a crear, los voy a agrupar en PLC Tags. Voy a crear una tabla específica para todos estos comandos y parámetros de Motion. Entonces vamos a añadir una nueva y le vamos a cambiar el nombre porque este no me dice mucho. Vamos a poner MC de Motion Control Instructions. Bien. Entonces, este tag le vamos a decir que nos lo cree en la Global Memory, es un booleano, y en la tabla MC Instructions. Muy bien, ya tenemos definido este tag que será el que hará que se habilite el eje, que se ejecute la instrucción MC Power. Luego tenemos aquí Start Mode y Stop Mode. Esto puede tener un valor u otro y se supone que realizará alguna función diferente. Entonces, como no sabemos ahora mismo esto qué es lo que hace, lo más fácil es clicar en la instrucción, pulsar F1 y nos aparecerá la ayuda de esta instrucción donde está más o menos bien explicado el detalle de estas cosas. Bien, aquí lo tenemos. Aquí tenemos cada uno de los parámetros que son. Esto ya lo tenemos. El Start Mode. El Start Mode nos dice valor por defecto, que está 1, y nos dice si Enable Positioning. Vale, nos dice que si ponemos un 0, estamos con el control de un eje que no está controlado en posición, sería para un eje controlado en velocidad. Y si ponemos un 1, nos dice que está para habilitar ejes en control de posición. Nosotros queremos trabajar en control de posición. Luego les explicaré un poco mejor esto de control de posición o control por velocidad. Es un poco lioso y no sé por qué lo han hecho así, pero bueno. Y a la hora de hacer el paro, lo mismo. Podemos hacer, si ponemos un 0,
hará como si fuera un paro de emergencia. Si ponemos un 1, bueno, tendríamos que estar leyendo el detalle, pero básicamente lo que hace es que frena el eje con una deceleración o con otra, o bien deja el eje libre, que pare por inercia. Depende de en qué aplicación será adecuado hacer una cosa u hacer otra. Bien, pues ya sabemos lo que tenemos que poner en estos parámetros. Y ahora es cuando nos surge aquí el siguiente tema que yo tenía aquí previsto. Fíjense que el Start Mode, si pongo 1 es control por posición, si pongo 0 es control por velocidad. Pero claro, esto, si luego yo al cabo de un tiempo veo un 1, veo un 0, yo no tengo ni idea de esto lo que es. Por lo tanto, vamos a hacerlo bien y vamos a trabajar con lo que se llama enumeraciones. Las enumeraciones, bueno, lo primero, ¿qué son y para qué sirven, ¿no? Las enumeraciones, esto hay muchos equipos de muchos fabricantes que ya lo incluyen, pero en el caso de TIA Portal no se pueden declarar enumeraciones como tal. Entonces, veremos cómo lo solucionamos. Una enumeración, al final, es una lista de textos con un valor numérico asignado a cada uno de ellos, igual que si fuera una constante con un nombre. Y esto lo empleamos para facilitar la programación y el mantenimiento. Imaginémonos, por ejemplo, que para hacer un home, para hacer un calibrado del eje, la instrucción, y esto está sacado de esta instrucción de home, tiene muchos modos para hacer el home. Tiene que, si yo pongo el 0 en un valor, es un home directo absoluto. Si pongo un 1 es un home relativo. Si pongo un 3 es un home activo. Si pongo un 6 es un calibrado del encoder absoluto en modo absoluto. Esto, si yo pongo un número, pues va fatal porque tengo que estar continuamente mirando en la ayuda qué quiere decir esto o poniendo comentarios. Entonces lo ideal es crear una enumeración. Si esta enumeración la creáramos con un equipo que ya admite declaración de enumeraciones, sería tan fácil como esto. Crearíamos un tipo de variable de usuario, que esto sí que lo vamos a poder hacer con el TIA Portal, y dentro de este tipo de variable pondría estos textos. Apps Direct vale 0, RelDir vale 1. Fíjense que esto es lo mismo que tengo aquí. Lo único que estoy haciendo es asignando un texto y el número, un texto y el número, de forma que yo al ver el texto sabré inmediatamente a qué corresponde cada valor, y del número me olvido. A mí me da lo mismo si el active es el 3 o es el 24, me da lo mismo, no me importa. Una vez tengo ya creado este tipo de variable, entonces lo que tengo que hacer es crear una variable de este tipo. Y entonces diría axis 1 home mode, pues variable del tipo home mode. Y con esto ya podría trabajar con esta enumeración. Con esto veríamos la instrucción sin utilizar enumeraciones. Aquí veríamos este 7 que no me dice nada. Y si utilizamos enumeraciones, igualmente sería un 7, pero introducido de esta forma. Axis 1, home mode, absolute encoder adjustment absolute. Esto sí que me dice. Viendo esto, yo sé lo que significa. Viendo este 7, tendré que andar buscando en la ayuda o poniendo comentarios, cosa que hay function blocks que tienen muchos modos donde ocurre esto. No es plan ir poniendo comentarios. Entonces, como que he dicho que no tenemos enumeraciones en TIA Portal, pues ¿cómo solucionamos esto? Bueno, podemos conseguir la misma funcionalidad con un par de workarounds, que luego nos quedaremos con uno porque es el más razonable. Bien, visto lo de las enumeraciones, aquí nos encontramos con el primer caso donde deberíamos utilizarla. En el modo de arranque
del MC Power. Vamos a hacerlo bien y vamos a crear una enumeración. Entonces nos vamos a tipo de datos de usuario, los UDTs, y añadimos un nuevo tipo. En este caso vamos a llamarle Start Mode. Perdón. Start Mode. Muy bien. Start Mode, en principio, solo tendrá el modo Velocity. Una cosa importante en cuanto al data type, tenemos que asegurarnos que este tipo de datos coincida con el dato que está esperando el function block. Entonces, para asegurarlo, vamos a ver la instrucción, nos vamos con la F1 a la ayuda de la instrucción y Start Mode, vemos que el data type es un doble entero. Para poner 0,1 no hacía falta un doble entero, pero bueno, el que haya hecho el desarrollo de esta instrucción lo ha considerado así, entonces ya sabemos que el tipo de datos que tenemos que poner es un doble entero. Ponemos aquí doble entero y que en este caso el default value es 0 y en modo position el default value es, en este caso, es un 1, el tipo de datos es el mismo, y ya tenemos creado el tipo de datos Start Mode, en este caso es solamente 0 o 1. Una vez ya hemos creado el tipo de datos, ahora lo que tenemos que hacer es crear una variable de este tipo. Para esto, mejor crearemos un nuevo bloque de datos, en este caso, mejor crear un bloque de datos, datablock, y lo vamos a llamar E de enumerations, porque aquí guardaremos todas las enumeraciones, enumerations de motion control instructions. No, ¿para qué poner algo que tampoco aporta ninguna información? Enumerations, MC de motion controls. Ya está, con esto ya es suficiente. Y entonces aquí, pues ya podemos, aquí dentro, añadir la variable, por ejemplo, enumeration start mode, que será del tipo Start Mode. Y en principio con esto ya lo tenemos resuelto. Ahora ya podemos ir aquí y en lugar de poner 0 o 1, que no me dice nada, vamos a ponerle enumerations, motion control, en este caso solo tenemos esta, Start Mode por posición. Y ya lo tendríamos. Bien, entonces vamos a ver si este programa tan sumamente complejo nos va a funcionar a la primera. Vamos a compilar, no hay errores, vamos a descargar. Esto lo tenemos que reinicializar y descargamos. Bien, vamos a ver, vamos a ir en línea y nos vamos a poner las gafas para ver qué pasa por aquí. Bien, ahora mismo, como no le hemos dado el comando para habilitar el objeto tecnológico, en este caso de tipo eje de posicionado, pues lo vemos todo en false y aquí no pasa nada. Bien, pues vamos a habilitar. Para esto simplemente lo cambiamos así de forma manual y fíjense, bueno, antes he ido yo muy rápido, vamos a volver a ponerlo en false y fíjense que ahora
yo puedo mover libremente el motor. El eje está inhibido, no tiene par, está totalmente muerto, por decir de alguna forma. Entonces, a la que habilitamos el eje, ahora aquí ya nos indica que está true, no hay ningún error y se supone que el eje, si verificamos, efectivamente ya no lo puedo mover, tiene par. Por lo tanto, esto ya está bajo control, nadie está diciéndole que se mueve, con lo cual está ahí quieto pero con par. Una cosa que me ha gustado bastante del TIA Portal son estos pequeños iconos, de hecho también los he visto en otros fabricantes, pero aquí me ha gustado mucho este, que nos da un acceso muy rápido a bastante información relevante del eje. También aquí nos tenemos que poner las gafas si queremos ver algo y de una forma muy rápida nos está indicando el estado de este eje. Está habilitado y controlado en modo de posición. Está referenciado, en este caso, puesto que tiene un encoder absoluto, nada más damos tensión y ya lo tenemos referenciado. Nos dice que el servo drive está ready, que los valores del encoder son válidos y que el encoder activo es el 1. Esto sería para el 1, el 2, el 3 y el 4. Nos dice también que no hay ningún trabajo a realizar pendiente. Nos dice que está a velocidad constante, claro, está a velocidad 0, y nos dice que está en standstill, que es, pues eso, el eje parado ahí manteniendo la posición. Pero además nos muestra también aquí información adicional. Por ejemplo, nos dice que la posición actual es 948.799, nos dice que la velocidad está sufriendo esta pequeñísima oscilación de algunas milésimas, que el error de seguimiento es 0, siempre que el eje está parado, el error de seguimiento es 0, y aquí nos muestra unos valores de límites dinámicos por defecto. Además, si tuviéramos algún fantasma muy difícil de cazar, aquí nos llega a mostrar lo que se está transmitiendo por el telegrama Profinet IRT. Esto sería ya como una especie de sniffer para husmear dentro de los mensajes. Esperemos nunca tener que llegar aquí. Aquí tendríamos que buscar en los manuales qué significa cada bit, andar decodificando esto. Esto sería ya para casos muy graves. Pero está muy bien esta inmediatez con la que este botoncito nos da bastante información. Muy bien, pues ya hemos insertado el bloque de función más básico y hemos visto cómo hacer enumeraciones. Una cosa que creo que antes no la he dicho es que hemos partido del proyecto que se llamaba, ya lo diré ya, tutorial 2, y lo primero que teníamos que haber hecho era grabarlo como tutorial 3. Grabamos como tutorial 3. Ahora sí. Bueno, ya lo había grabado yo por si acaso. Muy bien, entonces, ¿qué más? Pues ya hemos visto la primera instrucción, el MC Power. Simplemente, pues eso, pone a funcionar el objeto tecnológico. A mí una cosa que me ha llamado la atención, esto del Start Mode, si queremos arrancar en control de posición o en control de velocidad, a mí me despistó mucho porque aunque yo le ponga aquí control de velocidad, si luego ejecuto algún bloque que implique control de posición, él automáticamente lo cambia. Con lo cual, bueno, no sé hasta qué punto tiene mucho sentido. Aquí lo que los que han desarrollado el firmware pretendían es lo siguiente, es que según se controle por velocidad o por posición, la CPU tiene más o menos carga de trabajo. En el modo de control de velocidad, la CPU simplemente envía un valor de referencia de velocidad
y el servodrive se las apaña en su lazo de regulación de velocidad para compensar las posibles variaciones de la carga, con lo cual el lazo de control del variador pues dará más o menos par a la salida para que la velocidad real sea igual a la de referencia, pero la CPU simplemente envía un valor de referencia y nada más. En el caso de que vayamos por control de posición, la CPU tiene que estar calculando cada 2 milésimas de segundo el valor de posición teórica donde tiene que estar el eje e ir enviando esto continuamente, hacer el cálculo del valor del error de seguimiento, vigilar la alarma de error de seguimiento, etc. A la CPU le supone una mayor carga de trabajo trabajar en modo posición. Y de ahí pues que han querido ahorrarse algo de trabajo para la CPU. La idea, bueno, no está mal, ¿eh? Simplemente es esto. El resumen es este, que el modo de control por posición requiere más carga de CPU que el modo de control por velocidad. Si nos equivocamos y programamos un movimiento, automáticamente esto se cambiará a modo de control de posición y aquí no ha pasado nada. Pero bueno, va bien saberlo. Volvemos aquí y vamos a por la siguiente instrucción. La siguiente instrucción básica que siempre vamos a tener que utilizar. Vamos offline, que iremos más rápido. Volvemos a la pestaña donde tenemos todas las instrucciones de Motion y vamos a seleccionar, en este caso, la de MC Home, que es para hacer el referenciado del eje. Signal Instance, y aquí tenemos nuestra instrucción MC Home. Como siempre, aquí tenemos que poner qué eje es el que queremos hacer el home. En este caso solo tenemos uno, solo tenemos el axis 01, el bit de ejecución, pues igual que hemos hecho antes, vamos a crear un bit axis 01.home, este ya estaba por aquí creado, y en posición aquí le tenemos que decir qué valor queremos que tenga el eje en este momento del home, cuando se cumplen las señales del home. Normalmente aquí solemos poner 0, es casi una costumbre. Podríamos poner cualquier valor. Imaginémonos que hemos movido el eje contra el tope mecánico positivo y sabemos que ahí la posición son 1234. Pues yo aquí pondría 1234. Lo realmente importante es que la posición del eje coincida con la posición física donde se encuentre. Si esto es así, me da lo mismo que el home lo haga en 0 o lo haga en cualquier valor. Me da absolutamente lo mismo. Vale, y ahora en Mode nos volvemos a encontrar con lo de las enumeraciones. Si nos vamos a ver en la ayuda de esta instrucción, vamos a ver este Mode que implica. Pues vemos que aquí en Mode, que es una variable del tipo integer, en este caso, si pongo 0 es direct homing, si pongo 1 es direct homing relativo, etcétera, etcétera. Aquí hay un montón de valores. Entonces, esto me está diciendo enumérame. Tenemos que hacer una enumeración de todo esto. Ahora, a nivel de ejemplo, no los vamos a introducir todos. Vamos a hacer un par para verlo y nada más. Entonces vamos a crear un nuevo tipo de dato. Vamos a crear el dato, en este caso lo llamaremos HomeMode. Y HomeMode tendrá, vamos a poner un par, uno que era direct absolute, que del tipo integer en este caso. El que ha desarrollado esta función ha sido un poco más ahorrador y en lugar de poner un doble entero ha puesto un entero. El default value es 0 y vamos a enumerar simplemente
para ajustar el encoder absoluto, el Absolute Encoder Adjust, que vale 7 en este caso, y también es un integer 7. Bien, vamos a dejarlo así por no andar aquí perdiendo el tiempo tecleando y tecleando, y vamos a crear aquí en las enumeraciones vamos a crear una nueva enumeración que será la enumeration home mode. Bien, y en este caso es del tipo home mode, y ya lo tenemos. Bien, entonces aquí vamos a seleccionar el tipo, puesto que disponemos de un encoder absoluto, en este caso, pues vamos a decirle enumeration, motion control, home mode, y me ha faltado el último valor, que es el Absolute Encoder Adjustment. Este es el modo que yo quiero. Bien, pues vamos a ver si esto nos funciona. Vamos a descargar. No ha dado errores de compilación, lo único que me requiere aquí que reinicialice esto. Muy bien. Descargamos. Ya lo tenemos. Vamos online. Vamos online. Nos ponemos las gafitas. Bien, ahora no sé si tengo el eje habilitado. Sí, el eje está habilitado de antes, que lo hemos dejado a true. Y ahora lo que vamos a hacer es, vemos que el eje está en una posición determinada. Vamos a suponer, el eje lo tenemos, bueno, no. El eje lo tenemos ahora mismo, vamos a ver la posición por aquí. Lo tenemos en, ya lo habíamos visto antes, en 948 y 949 prácticamente. Bien, pues yo lo que quiero es, lo voy a mover momentáneamente a mano, lo sitúo aquí en la vertical. Hemos visto que no estaba en la vertical, y yo quiero que cuando está esto en la vertical, esto sea mi posición de referencia 0. Bien, pues ahora ya lo tengo en la vertical, lo vuelvo a habilitar porque si no el objeto tecnológico no funciona, y voy a decirle que me haga el home, que me reajuste la posición del encoder absoluto para que en esta vertical la posición sea 0 y no, aquí me muestra la posición en la que estaba, 948, y ahora la posición donde ha quedado será 0. Si volvemos a poner esto a false y miramos la posición por aquí, veremos que ahora la posición debiera de estar en 0. Efectivamente, la actual position, que es la posición donde está el eje ahora, es 0. Perfecto. Ya hemos hecho el reajuste del encoder absoluto, y a partir de aquí este encoder ya está. Ya puedo yo mover el eje sin que haya tensión en el equipo, puedo hacer lo que quiera, que el encoder es absoluto y siempre me va a mantener la posición. Bien, pues ya hemos visto las dos primeras instrucciones. Aquí hay que decir que hay muchas posibilidades. Hemos visto que hay hasta, creo que son hasta 14 tipos diferentes de hacer el home, con lo cual esto requeriría entrar ya en función de la aplicación, pues tendríamos que mirar cada uno de los casos, no podemos pretender verlos todos en este tutorial. Sí que podemos ver otro
simplemente otro y lo dejamos. Esto vamos a cambiarlo por un modo Direct Absolute. El Direct Absolute, más que un modo de home, es decirle, mira, ahora tú estás en esta posición, pues esta posición que era la 0, ahora te digo que no, ahora es la 4444.444, ala, porque sí, ¿vale? Entonces, si ahora ejecutamos esto, en este modo, vamos a transferir esto. Si ahora ejecutamos esto en este modo de home, lo que veremos es que el valor de posición del eje se nos ha cambiado a 444, vamos a verlo por aquí. Ahora tenemos el eje en esta posición, pero es algo como momentáneo, o sea, lo que hemos hecho ha sido sobreescribirle el valor de posición con este modo de home. Si quitamos tensión y volvemos a dar, recuperará el valor del encoder absoluto. Esto, bueno, en algunas aplicaciones viene muy bien y es necesario hacer este tipo de cosas, pero no es algo no, para mí más que un tipo de home es una instrucción para sobreescribir el valor de posición. Pero bueno, que sepamos que esto no prevalece. Esto, si pasamos de esto para run, ya hemos perdido este valor. Bien, pues con esto ya podríamos proseguir con las instrucciones que queremos ver. Esta ya sería la segunda. Ahora podríamos ver la del movimiento en jog, que es la que teníamos como siguiente, la que se llama Move Velocity. Vamos a ir offline, volvemos a la pestaña de instrucciones y vamos a coger la Move Velocity. Move Velocity, como su nombre indica, quiere decir mover un eje a una velocidad. No se trata de ir a un valor de posición determinado, sino de mover un eje, digamos, al infinito a una velocidad, como quien arranca una cinta transportadora y la deja funcionando a ese valor. Entonces, bien, lo de siempre, seleccionamos el eje, el axis 01, el bit de execute, lo de siempre también. En este caso vamos a crear un bit que sea x axis 01 jog bell, vamos a poner, o no, move bell. Y vamos a definir este tag, lo definimos del tipo booleano en la memoria global, en la tabla Motion Control Instructions, definir. Vale, ya lo tenemos. Entonces, velocidad. Aquí le tenemos que indicar a qué velocidad queremos mover el eje. Esto, lo más lógico sería poner una variable. Aquí afortunadamente nos dice que esta entrada es del tipo LReal o bien LWord, o que puede que automáticamente se convierta al valor si ponemos otra cosa. Pero ya sabiendo esto, siempre que hablemos de motion suele ser lo suyo poner del tipo large real, es como flotante de 64 bits, entonces siguiendo con la de la notación húngara yo pongo LR de large real velocity. Y ahora la crearemos. Vamos a crear este tag,
ya me pone del tipo large real porque él ya ve que esta patita de entrada, este function block es de este tipo, y esto lo crearemos en la tabla de Motion Control Instructions. Bien, ya tenemos la velocidad en una variable. Aquí hay una cosa que no está nada mal, que me ha gustado del TIA Portal, es que cuando tenemos valores dinámicos de velocidad, de aceleración, jerk, si ponemos un valor -1, automáticamente, no, 0 no, -1, automáticamente nos coge el valor que hay configurado por defecto en el objeto tecnológico, con lo cual en muchos casos esto parece una tontería, pero nos puede ahorrar la entrada de al menos 3 campos en cada instrucción, cosa que, bueno, pues tampoco está mal. Vamos a dejarlo así y que tome los valores por defecto de aceleración y jerk. Y aquí en Direction, aquí, claro, ¿cómo funciona esto? Porque si hay una entrada que pone dirección, a ver si me enseña qué tipo es. Sí, dice que es un integer o un word. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si pongo yo aquí un 0 o un 1 va adelante o va atrás. Y si pongo aquí una velocidad en negativo, ¿cómo funciona esto? No lo sé. Vamos al help. Estas cositas es importante tenerlo claro. Entonces, vamos a ver qué nos dice. La velocidad es un lag real. Aquí no nos dice mucho, solo nos dice que 0 es un valor válido. Y en Direction, en Direction nos dice, si pongo un 0, el signo de la velocidad toma el que hay en el parámetro. Vale. Si ponemos un 1, girará en sentido positivo. Y si ponemos un 2, girará en sentido negativo. Pues no sé, lo han complicado un poquito, ¿no? Porque quitando esto y sabiendo que el signo de la velocidad es el sentido, pues ya estaba. Pero bueno, lo han hecho así. Aquí también lo suyo sería poner una enumeración, pero ahora ya no la vamos a poner porque ya hemos visto cómo van las enumeraciones. Vamos a poner un 0, con lo cual el sentido de giro será el signo de la velocidad. Bien, vamos allá. Y ponemos en dirección un 0 como ya está aquí. Vale, esto del current, si ponemos aquí esto es un booleano, si ponemos aquí un true, lo que hace es tomar la velocidad que tenga el eje en aquel momento. Esto es válido para cuando tenemos un eje que ya está girando y lo que queremos, imaginémonos que está girando porque está haciendo un posicionado. Pero nosotros lo que queremos es en un momento dado olvidarnos del posicionado y que siga al infinito siguiendo aquella velocidad. Entonces aquí le pondríamos un true al modo current y tomaría el valor de velocidad, no esta de aquí, sino la que tuviera el eje, la real que tuviera el eje en aquel momento. Y luego aquí tenemos este para despistar, porque esto para mí aquí la están liando un poquitín. Esto que pone Position Controlled, si estamos hablando de que estamos haciendo un movimiento en velocidad, ¿por qué me pregunta ahora si está controlado por posición? No tiene mucho sentido, ¿no? Creo yo. Pero bueno, el caso es que si ponemos un true, esto estará controlado en modo posición. ¿Y esto a qué viene? ¿Y esto qué es? ¿Y cuál es la diferencia de hacerlo de una forma o hacerlo de otra? Vamos a verlo. ¿Cuál es ahora hablando a nivel de física, cuál sería la diferencia práctica entre mover un eje por velocidad constante o por posición? Bien, es bastante sutil la diferencia. Si trabajamos en el modo de control de velocidad, con un S210 podemos alcanzar un valor de precisión del 0,01%, lo que está muy bien, es un valor muy alto.
Imaginémonos un motor a 1000 revoluciones por minuto y en el que el eje avanza a una velocidad de 200 milímetros por segundo. Una cosa son revoluciones del motor y otra son milímetros por segundo del eje. Aquí una cosa que está bien, he encontrado que hay dos variables que nos indican la velocidad. Hay una variable que se llama axis01.velocity, que está en unidades de usuario por segundo, que sería esta de 200 milímetros por segundo, y hay otra variable que se llamaría axis01.speed, que está en revoluciones. Y a veces es muy interesante tener los dos valores. Al final es hacer una simple escalado, podríamos decir, no para obtener la una y la otra, pero aquí el sistema ya no nos la da. Bueno, con esto me he ido un poco del objetivo. Imaginémonos esto, que estamos avanzando a 200 milímetros por segundo, en un tiempo de 10 segundos habremos avanzado 10 segundos por 200 milímetros por segundo, habremos avanzado 2 metros. Si miramos el error que hemos podido cometer, imaginémonos como mucho, este 0,01% equivaldría a 20 milímetros. Pero claro, yo no estoy intentando aquí controlar la posición, sino que estoy controlando la velocidad, con lo cual este error, bueno, pues no me afectaría, podríamos decir. Sí que es importante saber que en este modo de control no se gestiona el error de seguimiento, con lo cual, si el eje se encontrara con un obstáculo, el servo, el S210 quedaría allí con todo el par posible, intentando mantener la velocidad hasta que al cabo de un rato fallaría por sobrecarga térmica, porque no tenemos la detección que nos da, la seguridad que nos da el error del seguimiento. Esta sería una diferencia importante en contra de este modo de regulación. Luego, si hablamos del modo de control de posición, en este caso la velocidad se consigue de otra forma. La velocidad se consigue mediante incrementos constantes de posición en el tiempo. En este caso, con estos parámetros, lo que haría el eje, cada 2 milésimas de segundo enviaría un nuevo valor de posición teórica que se incrementará en 0,4 milímetros por cada 2 milisegundos, con lo cual la velocidad resultante será la misma, serán 200 milímetros por segundo. Pero ¿qué ocurre? Que en este caso solo podemos tener como mucho el error de 1 o 2 intervalos de scan, de 1 o 2 milisegundos, con lo cual el error será de posición, el error de posición será mucho menor. Y en este caso estamos gestionando el control del error de seguimiento, con lo cual, si por alguna razón hay algo que obstaculiza el avance del eje, si esto se llega a incrementar hasta un valor, nos dará un error y nos vamos a enterar y vamos a detener el movimiento del eje y no vamos a romper nada y no vamos a llegar a calentar el motor tan solo. Y si por alguna razón resulta que este sobreesfuerzo que está impidiendo un movimiento de forma totalmente correcta, hemos perdido algo de posición, si esto desaparece, esa posición se recupera, con lo cual al final no tendremos el error. La conclusión de esto es que si tenemos un sistema para trabajar por control de posición, utilicémoslo, porque todos son ventajas. La única ventaja del control de velocidad es que reduce el nivel de carga de la CPU, pero esto normalmente no tendrá mucho sentido, porque si estamos trabajando con un sistema de este tipo, lo que queremos es hacer control de movimientos. Si la CPU tiene que trabajar más o menos, bueno, para eso le pagan, para eso le suministran toda la energía que pide, ¿no? Con lo cual, pues con el control de posición tenemos mayor precisión y tenemos mayor seguridad por la gestión del error de seguimiento. Sería absurdo trabajar en modo velocidad. Yo en principio no veo ninguna razón para cual trabajar en modo de control de velocidad, a no ser que sea alguna aplicación muy especial en la que nos interese
eliminar el error de seguimiento porque lo tendríamos controlado por otro lado, limitando el par, etcétera. Aplicaciones ya un poco fuera de lo habitual o ya haciendo alguna cosita, rizando el rizo, es posible que fuera útil. Pues volviendo otra vez al punto donde estábamos, aquí en Position Controlled, claro, algunos pensarán, otra enumeración, bueno, pues sí, sería lo suyo, aunque en este caso tampoco la vamos a hacer, pero aquí estaría mejor ver Position Mode que no ver un True, con lo cual podríamos hacer esa enumeración también para esto. Y como que creo que luego nos va a volver a salir, la vamos a hacer ya, qué caray. Vamos aquí, nuevo tipo de dato, esto, bueno, de hecho yo creo que ya la tenemos, que es la misma que el Start Mode. El Start Mode, lo único que el Start Mode en lugar es un doble entero y este es un booleano. ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima que esto es un booleano! ¡Ay, bueno, va, venga! La hacemos. Vamos a llamarle Position Control. Position Control por Position, y esto será un booleano, o por Velocity, y esto será también un booleano. En este caso el default value aquí es true. Aquí es true y ahora vamos a crearnos la enumeration. Vamos a ponerle control mode, posición o velocidad, y esto será, en lugar de home mode, hemos dicho post control. Bien, bueno, pues ya puestos a hacerlo bien, lo hacemos bien. Venimos aquí y vamos a poner aquí enumeration, motion control, en este caso el control mode, punto, position. Vale, así queda, podemos ver que queda mucho más claro ver aquí position que ver un true, aunque en este caso como que pone position controller se adivina más, pero no es lo que debiera. No es lo que debiera. Pues bien, vamos a compilar. Ahora sí. Descargamos. Vamos en línea. Y nos ponemos las gafas para ver qué pasa. Bien, hemos visto que si ponemos en dirección 0 manda el signo del valor de la velocidad, que en este caso la velocidad está mal declarada porque está como... No, perdón. No, la velocidad está bien. Vamos a poner una velocidad de una vuelta por segundo. Si recuerdan, hemos cambiado la configuración del eje para que nuestras unidades sean una vuelta. Sean vueltas, por lo tanto le acabo de decir que la velocidad sea una vuelta por segundo. Pues vamos a ver, estamos habilitados, hemos hecho el home, pues vamos a activar el execute. Esto sería un pulsador, esto podría ser, porque esto se utiliza, esta función se suele utilizar para hacer movimientos en manual de un eje, para que mientras pulso
el eje gire a una velocidad y cosas de este tipo muy manuales, ¿no? Entonces esto ahora está con este bit, pero estaría normalmente con un pulsador o con lo que fuese, es igual. Entonces vamos a darle esto a true y ven cómo el motor está girando y se aprecia que esto es una vuelta por segundo. Si se imaginan un poquitín y van contando de segundo a segundo, verán que están girando a este ritmo. Si lo queremos ver numéricamente y nos vamos aquí a la pantallita de diagnósticos, pues vemos que aquí esto se va incrementando, que por cierto se nos ha quedado con este valor tan feo de los 4, pero bueno, es igual, se ve que se va incrementando segundo a segundo a cada vuelta. Yo ahora le puedo cambiar aquí la velocidad con esto en marcha y ponerle por ejemplo 6 por segundo, 6 vueltas por segundo, y he dicho una mentira. Para que cambie esto la velocidad hay que crear un nuevo flanco en la entrada. Ahora sigue girando, no se para, porque esto va por flanco, estas instrucciones, y a la que le doy un nuevo flanco, ahora me coge, ven, ahora ha cogido la nueva velocidad, que es 10 veces más alta. Si por ejemplo, ahora vamos a ver lo del sentido de giro, si en lugar de 6 le pongo menos 1, y le creo un nuevo flanco, hasta que no hay un nuevo flanco no hace absolutamente nada. Fíjense que se mantiene girando a la misma velocidad, pero ahora al darle el nuevo flanco tomará el nuevo valor de menos 1, invierte el sentido de giro y se pone a una velocidad de una vuelta por segundo. Bien, pues bueno, pues esto está funcionando y para eso sirve esta instrucción, aunque ahora veremos que tampoco es la mejor opción para hacer este mando manual que les comentaba. Vamos a poner aquí una velocidad de 0 para pararlo de una forma muy poco ortodoxa, pero bueno, vamos a poner aquí un 0, porque para parar esto haría falta, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner esto a falso y esto ahora ha quedado todo parado, no sé si habrá dado un error, no, simplemente se nos para todo. Y ahora pondremos la siguiente instrucción, que esto ya se está alargando un poquitín, y con la siguiente instrucción ya terminará esta tercera parte. Vamos a offline, volvemos aquí a nuestra paleta de instrucciones y vamos a ver el Move Jog. El Move Jog ya está más pensada como el mando manual para mover cualquier eje durante el proceso de puesta en marcha y mantenimiento de la máquina. Básicamente, la única diferencia que tiene es que ya tiene unas entradas para activar el movimiento hacia adelante y hacia detrás, pero por lo demás es prácticamente lo mismo. Internamente está utilizando un Move Velocity en modo de control de posición. Bien, vamos a ponerle sus parámetros correspondientes, en primer lugar el eje, y ahora me pide aquí con qué quiero avanzar hacia adelante o con qué señal quiero avanzar hacia atrás. Vamos, en este caso yo tengo aquí una pequeña botonera con unos pulsadores y aquí vamos a ponerle que esto será la X axis 01 jog forward, y en este caso esto
una global input, que en este caso voy a ponerla 0.0 y la voy a crear en las mc instructions, define, bien. Y vamos a hacer lo mismo con la de mover hacia atrás, vamos a llamarla x axis 0, 1 y en este caso job reverse. También vamos a definir este nuevo tag como global input, en este caso la 1, ya me va bien, y en la tabla de tags mc instructions. Bien, ya lo tenemos. Velocidad. En velocidad, a ver, esto yo entiendo que será igual que con la otra que hemos visto, pero en este caso el sentido, yo creo que el sentido lo va a determinar la entrada de avance hacia adelante o de avance hacia atrás. Sería lo lógico, porque aquí nos estamos moviendo ya. Bueno, también me pide aquí si lo quiero en position controlled. Pues vamos a decirle que sí, que en control de posición, position, y en este caso ahora sí que ya tengo mis dudas. ¿Qué pasa con el signo de la velocidad? Por cierto, vamos a aprovechar la misma variable que teníamos antes, lr velocity, y vamos al help, que tampoco cuesta tanto, a ver qué pasa con la velocidad. Velocity dice, si es mayor de 0 se emplea el valor que le estemos dando por aquí, y si es menor se emplea el valor absoluto. Vale, entonces entiendo que no entiendo muy bien. Si ponemos un valor más grande se emplea este valor. Vale, pongo 200, pues se va a 200. Y si lo pongo en negativo, dice que emplea el valor absoluto, con lo cual pongamos el signo que pongamos, siempre lo hará en valor absoluto, con lo cual siempre lo hará en positivo, con lo cual si le doy para que se mueva en negativo, forzosamente tendrá que girar en negativo, con lo cual podemos deducir que quien manda, da igual lo que pongamos en el signo de la velocidad, quien manda es esas entradas. Si le digo forward, la velocidad será positiva, y si le digo backward, la velocidad será negativa. Tiene que ser así. No entiendo por qué lo hacen tan complicado. Venga, pues vamos a creernos que es así. Y aceleración y deceleración y jerk vamos a dejar los parámetros que hay por defecto en la configuración. Bien, pues vamos a descargar. Ya lo tenemos. Vamos a ir en línea. Ponemos las gafitas. Vamos a poner un valor a la variable de velocidad. Vamos a ponerle pues 120. 120 no, que estos son unidades por segundo, perdón. Vamos a ponerle, por ejemplo, 50 vueltas por segundo, que serían 3000 revoluciones. Y vamos, en este caso, fíjense que esta instrucción no tiene un bit de execute. Esta instrucción lo que tiene es un bit de mover hacia adelante o mover hacia atrás, que ahora está a false y a false. Fíjense que el motor está parado en esta posición, la entrada 1
esto gira 50 revoluciones en sentido horario. Si desactivo se detiene, y si activo en sentido, quizá va muy rápido y no se ve nada bien. Aquí sí que puedo cambiar el valor de velocidad al vuelo. Vamos a ponerle el valor de 2. Fíjense, ahora sí que cambia el vuelo. Podríamos hacer un seguimiento de velocidad con esto. Está avanzando en sentido positivo. Si acciono adelante y atrás, fíjense que aquí me da un error, me da un código de error 07, que quiere decir que nos aclaremos que para adelante o para atrás, pero no para los dos lados. Si le doy para atrás, pues va para atrás. Y así. Esta sería la instrucción Move Jog. Aquí sí que con el adelante y atrás, pues ya puedo hacer un mando en manual para mover el eje. A mí no me gusta este sistema para hacer un mando manual, porque si me quedo dormido con el pulsador apretado voy a ir contra el tope mecánico. Yo lo que hago es hacer un posicionado absoluto a la posición límite del eje, de forma que si yo me quedo dormido con el botón, el eje se parará solo, y si despulso el botón, configuro para que se ejecute un comando stop. Esta sería la forma más correcta de hacer el home. Pero bueno, aquí estamos mostrando las instrucciones, simplemente las instrucciones. Pues muy bien, hasta aquí este tutorial. Y antes de terminar, permítanme solamente un par de minutos más para introducir una corrección respecto a lo que hemos hablado de las enumeraciones. Hemos descartado el método que realmente era el correcto, es el de asignar constantes. Una constante, yo estaba pensando que para cada eje necesitaríamos crear una nueva constante, pero no es así. Una constante la creamos una vez y la podemos utilizar tantas veces como queramos, con lo cual la solución correcta no es la que hemos visto, sino que es la de crear una tabla de tags que podríamos llamar enum-mc de motion control, y aquí iríamos declarando todas estas constantes. Por ejemplo, aquí enumeration, motion control, referido a la instrucción move bell, el modo de control en posición. Esto en este caso es un booleano y estaría true. O en el caso del home, pues enumeration-home.homemode.absolute encoder adjustment, que en este caso es un integer y vale 7. Y así para todas las enumeraciones. Esta es la forma correcta y no la que hemos visto antes. De forma que esto quedaría así. Por ejemplo, en la instrucción de home, pues aquí pondríamos esto, que es exactamente lo mismo que poner el número 7, que es el número 7 lo que vale esta constante, pero el valor lo aporta esto que vemos aquí, Absolute Encoder Adjustment. En lugar de un 7 que no sé lo que es, esto del Absolute Encoder Adjustment sí que sé lo que es. Me facilita mucho la lectura de un programa, especialmente al cabo de meses de haberlo realizado. Y lo mismo tendríamos aquí con la instrucción mcpower. Habríamos también declarado esta constante, enumeration, motion control, power.startmode.position, que en este caso es un doble entero y vale 1. Y esto es lo que pondríamos aquí, que es exactamente lo mismo que poner un 1, pero viendo este texto entiendo qué es este valor de 1. Pues simplemente se trataba de introducir esta corrección para no tener que repetir todo el vídeo. De esta forma, en un par de minutos, pues lo hemos solucionado. En el próximo tutorial veremos
las siguientes instrucciones que serán el Move Absolute, Move Relative, el MC Stop, porque fíjense, cuando hemos puesto el eje a girar en modo velocidad, aquello no hay quien lo pare. Hay una instrucción que es MC Stop para detener este movimiento, y veremos también el MC Halt, que es muy parecido al MC Stop. Y también veremos algo que es muy importante en el tema de control de movimiento, que es emplear la funcionalidad de trace, lo que sería, digamos, un osciloscopio, para ver la forma de la velocidad, de la aceleración, qué pasa cuando jugamos con los valores de Ger, cómo se ve el cambio en la velocidad, etcétera, etcétera. Es una herramienta imprescindible, muy útil, que hay que dominar. Pues hasta aquí esta sesión, muchas gracias por su asistencia y espero que les haya sido de utilidad. Buenas tardes.